manos a la obra. Yo en este caso, para efectos de, no sé si para algunos dicen de que cuando uno utiliza video en estas herramientas, hace que la conectividad se hace un poquito más lenta. Entonces, yo en ese caso, yo me voy a aparecer solamente con audio, porque como voy a compartir los archivos, así que me voy a desconectar vía video. Pero de todas maneras, cualquier consulta usted me lo dicen nomás y lo podemos aclarar. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda antes de empezar, alguna consulta que quieran hacer de la metodología, me imagino que todos tienen acceso al aula, ¿cierto? ¿Todos tienen acceso al Moodle? O alguien que no sepa cómo entrar, pero yo también les puedo explicar, por si tienen alguna duda. Sí, yo quiero preguntar. ¿Sí? Dígame. Usted habló de ingresar a la plataforma Moodle. Sí. Yo me estoy recién incorporando, recién me llegó el link. Ya. ¿Me podría orientar un poquito frente a eso? Ya, mira, lo que pasa es que usted cuando ingresa al link que entregó, ¿cierto? ¿Sí? Que es www.cervicap.cl, entonces usted incorpora ahí, va a buscar los cursos, en este caso que sería el de Excel, y ahí obviamente después le va a pedir su usuario y contraseña, que también debe tenerla. Me imagino que cuando recibió el correo estaba el nombre de la cuenta y la contraseña. ¿Sí? ¿Te llegó esas dos cosas? No. Debe tenerla. No, yo me acabo de inscribir. Voy a revisar mi correo. Entonces, debiera estar en el correo. Perdón. Debiera tener el nombre de la cuenta. ¿Lautaro? Sí. ¿Estás por ahí? Sí. Un segundo. Evelyn. Déjenme hacer ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Sí, yo escucho. Sí, Ada, lo que pasa es que usted se incorporó hace poquitos minutos en realidad. Sí, recién. Digamos, claro, entonces lo más probable que haya un correo por ahí que le tiene que haber llegado recién con una clave y un usuario. Si no, de todas mirando maneras, mi correo. Ya, si no, de todas maneras lo podemos ver porque, como decía el profesor, nosotros entramos a través de la página de Servicap y el aula virtual. Entonces entramos a través de una plataforma donde uno tiene que poner su clave y su usuario. Y ahí está todo, incluyendo, por supuesto, el link para este Zoom, que usted seguramente lo recibió por fuera, no sé si a lo mejor Evelyn se lo mandó. Sí, mire, Evelyn me mandó un correo y aparece este ingreso, pero no me aparece ninguna clave. Ya. Nada. Yo le voy a gestionar la clave Solamente mientras tanto. ¿Ah? ¿Ya? Me manda el correo. Claro, lo que pasa es que como se incorporó recién, pero yo lo voy a ver mientras se desarrolla la clase. ¿Ah? Y le aviso. Ya. Ya, ok. ¿Alguien más tiene problemas que no haya entrado al aula? ¿Alguien o todos tienen acceso ya al aula? Marcelo, me parece que ahí lo vi que... Marcelo, ¿usted se incorporó al aula? Habilite su micrófono. Espérese, déjame decirles. Ahí está Marcelo. No, tiene deshabilitado su micrófono, habilítelo. Ya, ahí sí. Ahí, eso, ahí sí. ¿Usted ¿Usted entró al aula? Yo entré al aula, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo retomo el aula? ¿Minimizo? Claro, minimiza y debiera de tener el aula para que usted pueda ver, digamos, A ver, espérese. A ver. Voy a compartir la pantalla para que ustedes la puedan visualizar, ¿eh? Para que ustedes puedan ver y vamos a... ¿Están viendo la pantalla? Sí, correcto. Ya. Entonces, fíjense que cuando ustedes colocan el www.cervicap.cl
debieran entrar a esta página y hay una parte que dice ahí ingreso a aula virtual, ¿cierto? Correcto. Ustedes dan clic ahí y ahí le va a pedir el usuario y contraseña que tiene que les llegado a su correo. Y después debieran de entrar al curso nuestro que se llama Operación Básica de la planilla Excel. ¿Ya? Entonces, voy a ver si, voy a chequear si ustedes están viendo esa pantalla o no. Sí, correcto. Ya. Entonces ustedes, ahí por ejemplo, fíjense, la vamos a explicar. Entonces, entran acá a esta planilla que dice Operación Básica de planilla de cálculo de Excel. Después va a aparecer ahí, a continuación, todas las clases, de la clase 1 en adelante, ¿ya? Si ustedes se fijan, dice clase 1, después dice conexión, a clase tanto, después dice presentación del curso, después dice sección 1 diagnóstico, es un archivo Excel que está ahí. Después, por ejemplo, voy a la que clase 2, lo mismo, la conexión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Entonces, el que dice conexión, ustedes le dan clic ahí y se van a conectar vía la aplicación, ¿cierto? En este caso, vamos a usar Zoom y usted se va a dejar habilitado. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les hago? Antes de que ustedes entren aquí a la clase, ustedes descarguen los archivos. ¿Y cómo lo hago para descargar? Ustedes se posicionan con el mouse sobre el archivo, ahí por ejemplo, en el caso nuestro, en la primera que dice clase 1, está la conexión para meterse al Zoom, después hay un archivo en PowerPoint de la presentación del curso, y después están los archivos, dice sección 1 diagnóstico, después dice sección 1 formatos de celdas. Entonces la idea, yo les voy a pedir de que clase a clase, antes de entrar entonces a conectarse con el Zoom, ustedes descargan el archivo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hago para descargar? Hago clic ahí sobre el archivo. Al hacer el clic aparece la manito y se va a descargar el archivo y ese archivo va a quedar guardado en la carpeta de descargas. O lo abren directamente acá. Entonces, si yo hago doble clic ahora sobre el archivo acá, hago doble clic ahí, se va a abrir el archivo Excel, que yo les voy a dejar entonces para que trabajemos. Así lo vamos a ir haciendo. ¿Ya? ¿Se entiende la metodología? Sí, sí. ¿Sí? Entonces la idea es eso. Entonces, Sí. insisto, entonces entonces lo que voy a hacer es que la recomendación es que ustedes entran a la página, ingresan con el nombre de usuario se les llegó por correo, y entonces vamos a meterlo en las clases, desde clase 1 hasta la clase 8, ¿cierto? Nosotros tenemos 8 clases, ¿ya? Entonces, vamos a ir, yo les voy subiendo esos archivos de trabajo, entonces ustedes lo que hacen es descargar, ¿no? Por clase a clase. A lo mejor podría darse la figura que a lo mejor algunos no alcanzamos a terminar en una clase, lo vamos a dejar y lo vamos a terminar en la clase que sigue, ¿ya? Entonces ahí yo les digo, les voy a avisar, pues decir, ¿sabe qué? Para la próxima clase descarguen el archivo tanto, y ustedes, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, descargan el archivo, lo abren, y la idea, ¿cierto? Sería que van a tener entonces la opción, ¿cierto?, de poder ver ese archivo abierto y abren una segunda ventana para que vayan viendo lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Entonces ver lo que yo lo que estoy realizando en la explicación, y ustedes tienen también su archivo para que lo vayan aplicando, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Correcto. Entonces, para aquellos que ya lograron entrar al aula virtual, descarguen entonces el archivo que dice diagnóstico, ¿ya? Descarguen ese archivo, por favor, que dice sección 01 diagnóstico, ¿ya? Háganlo, por favor. Descarguen ese entonces. Se va a demorar un poquito y en la parte de abajo lo va a mostrar el archivo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna dificultad para hacerlo? No, no. Yo por lo menos ya lo Ya lo descargué. veo, perfecto. Ya, ¿alguien más de los que están conectados? ¿Alguien, por ejemplo, Ada le llegó ya? Todavía no le llega el correo. No, Estamos a punto, todavía no. Ada. Ya, Ya, Sí, Gerson, gracias. Gerson,
Ya tengo descargado el archivo y está bien. Perfecto, ya. Avísame, acuérdate, lo importante es que si alguien tiene algún problema, me avisa. Vos sabes que no, todavía espero un poquito y la idea es esto para que no se queden atrás. Yo, Ya, entonces, Solange, ¿cuál es la idea? Entonces, Solange, yo voy a abrir el aló, archivo. aló, Solange. Sí, sí, sí. Yo no lo puedo abrir porque la verdad es que yo voy a partir de cero, Ya. porque yo no sé nada, No sé nada. Perfecto, mejor no sé todavía. nada. Perdón, su nombre, Solange Reyes, Solange. Ya, ni un problema. Pues, si la idea es que para eso es para que ustedes aprendan. Ya. Pero exacto. ya por lo menos que ya entró al aula, ¿cierto? Sí, estoy en el aula, lo Ya. veo. Entonces, ¿cuál es la, vuelvo entonces a dar la explicación? Entonces, en el aula ustedes se van a encontrar unas carpetas que dicen ahí clase 1, clase 2 y así, vamos a tener Sí, las sí, 8 clases, ¿cierto? eso sí. Lo que pasa es Ya, que no sé cómo hacer para descargar. Si estoy en el eso, aula, espérese, ya, ¿cómo lo entonces, hago? hagamos una aplicación completa. Entonces, tenemos la clase 1 y la clase de 1, que hoy día, por ejemplo, dice conexión a clase, ¿cierto? Y Sí, dice fecha, dice noviembre 16, 2020 y la hora, 18:30. sí, Entonces, exacto. ustedes cuando entran al aula, eh, si le dan clic ahí, se les los va a llevar a la conexión del Zoom. Pero antes de eso, ¿Ya? yo les voy a pedir siempre es que ustedes descarguen los archivos que yo voy a ir dejando ahí. Entonces, para el caso de hoy día, para la Ajá, clase de hoy, yo dejé ahí dos archivos. Uno sí, que dice diagnóstico y otro que dice formato de celdas. ¿Y cómo lo hago para descargarlo? Ustedes toman el mouse, se posicionan sobre ese archivo y le dan un clic. Al darle clic, automáticamente ese archivo se va a descargar y lo va a dejar el nombre de ese archivo en la parte inferior al costado izquierdo. ¿Ya? Y una vez que termine, le dan clic a ese archivo y se va a abrir el documento. Si por alguna casualidad, por ejemplo, supongamos de que yo empiezo a hacer la descarga del archivo y algo pasó, se me borró, perdí la conectividad, ¿cierto? ¿Cierto? Que pueden haber imponderables. ¿Qué pasa si me perdí la conexión y tengo que volver a entrar nuevamente, ¿cierto? Entonces, si el archivo está descargado, ese archivo queda en la carpeta de descarga. Y para aquellos que dicen que yo no sé nada, ¿cierto? Porque voy a partir de cero, ¿cómo lo hago ahí? Para saber dónde está la carpeta de descarga, si ustedes si van a su computador, en la parte de abajo, generalmente siempre hay unos iconos, distintos iconos, ¿cierto? Hay distintos iconos que tiene para el icono para entrar a internet, el icono realmente para entrar al correo, etcétera. Entre ellos hay una que es una carpeta amarillita. sí, Entonces ustedes hacen clic ahí y ahí le va a mostrar todas las carpetas. Y al costado derecho aparecen ahí, por ejemplo, el caso mío, no sé si ustedes lo están mirando ahí, dice escritorio, descarga, documento, imágenes, etcétera. Entonces, en este caso, yo voy a la carpeta de descarga, hago clic ahí y si ahí yo debe de tener el archivo que yo acabo de descargar. Si a lo mejor yo lo tengo, el mostrar los archivos está en forma alfabética, lo cambio, a lo mejor me conviene que a lo mejor lo muestre por fecha. Entonces, por ejemplo, digo, hago clic acá donde dice fecha de modificación y me va a mostrar ahora por fecha, es más fácil. Entonces digo, a ver, yo lo descargué hoy día, ¿a cómo estamos hoy día? Hoy día es 16 de noviembre, entonces digo, aquí está el archivo, sección 1, diagnóstico. Le hago doble clic y el archivo sí, se va a abrir. ¿Ya? sí. Ese era el caso de que ustedes perdieran la conectividad. Incluso hay algunos que son un poquito más, que se manejan más con esta herramienta, con Windows, es que a lo mejor podrían crearse una carpeta, que sería lo recomendable. ¿Y qué lo quería yo? Yo les recomendaría que ustedes se crearan una carpeta, a lo mejor en el escritorio, que le coloquen ahí curso Excel, y lo que hacen entonces es tomar todos esos archivos y los van guardando en esa carpeta. ¿Ya? Eso sería como una recomendación. Si alguien Pero, no sabe hacerlo, me avisa. Me pero dice, en el ¿sabes? Profe, no caso, sé cómo hacerlo. disculpe, ¿Ah? pero en el caso de ahora, que ¿Ya? yo no, yo ya ingresé, estoy en el aula, ¿Ya? para poder obtener esa información, ¿tengo ¿Ya? que ingresar de nuevo? No, 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 no. Entonces, si usted está Ajá, en el aula, a ver, si quiere, usted puede compartir su pantalla
y yo la puedo ir guiando. Mire, por favor, métase a usted está en el Zoom, ¿cierto? Entonces, en la parte de abajo, cuando usted mueve el mouse, en la Sí. parte de abajo de su pantalla, Dice compartir pantalla. compartir pantalla. Haga clic ahí, por favor. Y escoja ahí, al decir compartir, vaya donde dice pantalla y después le dice abajo, en la parte azul dice compartir. No, dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Chuta, ahí estamos mal, a ver. Pero mire, ¿por ¿Ya? qué no hacemos una cosa? Como yo no sé nada, yo quiero aprender, porque ¿Ya? en este caso yo soy más, no participante activa, sino que más participante pasiva para yo poder introducirme en esta situación Ya, y no mire. atrasarlos a los demás. Ya. Mira, entonces hagamos lo siguiente. Si quiero, entonces en este caso, usted mire la clase de día, pero lo ideal sería que la de mañana sí participara. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Entonces incluso podemos hacer lo siguiente. A lo mejor mañana, si usted tiene disponibilidad, se puede conectar un poquito antes, Ajá. unos 10 minutitos, y yo le voy explicando ahí al principio el paso a paso, ¿ya? Ya, bueno. Hagámoslo Muchas así, ¿ya? gracias. Sí, para Entonces, para no atrasar a las demás personas. Entonces vamos Que sí saben. ya, vamos entonces. Ya, gracias. Entonces, ¿el resto logró descargar el archivo? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, hagamos primero para efectos voy a, en este caso, no sé si están viendo lo que, yo me voy a, lo voy a, Yo por mi parte estoy viendo el Excel abierto. ya, perfecto, estamos bien entonces. Ya, entonces vamos a ver esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, yo voy a trabajar acá, ¿cierto? Voy a ir mostrando algunas cositas. Y la idea, ¿cierto?, es que ustedes pueden ir mirando cómo Oye, voy ¿por qué no le actualizando, voy mandamos haciendo cosas. Yo no tengo el teléfono de la Pero ustedes semana. también, la idea es ¿Por qué que no lo vayan a mandamos por hacer. correo el ¿Ya? archivo? ¿Cómo se va a quedar afuera? A ver, Lautaro, ¿estás con el micrófono abierto? Perfecto, Lautaro. perdón. Lo que pasa es que Ya. estaba, perdón, profe, ¿Sí? déjeme aprovechar el break. Lo que pasa ¿Ya? es que estábamos pensando que si Solange está ahí escuchando, ¿Ya? le podemos mandar el archivo por correo. Perfecto. También Solange, puede ser. usted tiene el Puede ser. micrófono apagadito, pero déjeme el teléfono por ahí, po. O la... Sí, sí lo tengo. Evelyn Sí lo la va a estoy llamar. mirando. Ya. Ya, Ya. ¿Cierto? gracias. Y Ada parece que, disculpen la interrupción, pero lo que pasa es que Ada ya tendría que haberle llegado un correo con las claves. Ada Quilodelán. Sí, estoy en eso, Ya. ejecutando las claves para ingresar. Perfecto. Ahí estoy. Para Ya, ingresar por entonces, la página. hagamos entonces lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña evaluación. Entonces yo ahí, en ese ejercicio en el que puse diagnóstico, voy a ver que ustedes, si son capaces, los primeros, al principio, ¿cierto? A veces lo pueden hacer solos. Yo les voy a dar unos No sé. minutitos para que ustedes No puedan sé resolver cómo la pregunta que está ahí. Obviamente yo esperaría que a lo mejor algunos que me dijeran, profe, ¿sabe qué? No tengo idea, y no sé cómo avanzar. Ahí estamos, no hay un problema. Pero hay a lo mejor otras personas que a lo mejor lo podrían avanzar y ahora lo pueden trabajar. A mí, cualquiera de las dos opciones para mí es totalmente válida. Incluso si alguien me dice, sabe que no tengo idea de nada, no importa, ahí, de eso se trata. Entonces, hagamos primero una explicación de qué es lo que ustedes hagan. Hagan entonces, la idea, ¿cierto?, es que ustedes tienen una planilla de datos. ¿Qué cosas tengo ahí? Tengo productos. Para cada producto tengo un precio. Tengo la cantidad de productos asociados. Y yo lo que quiero hacer entonces es que aquí, ¿cierto?, en este sector que estoy marcando con amarillo, ahí, en esas tres partes, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Entonces, como resultado final, yo esperaría que ustedes ahí colocaran fórmulas. Ahí, una fórmula ahí y otra fórmula ahí. ¿Para qué?
para que yo pueda calcular el precio neto. ¿Y cuál sería el precio neto? El precio neto voy a decir que va a ser el precio unitario multiplicado por la cantidad. Después voy a calcular el IVA. ¿Y el IVA qué es lo que va a ser? El precio neto multiplicado por el 19%. Y después el precio bruto voy a decir que va a ser la suma del precio neto más el IVA. Eso es lo que yo esperaría que ustedes hicieran. ¿Ya? Y después hacen eso, ¿cierto? Y lo replican en cada uno de los productos. Y por último, hay en la fila donde dice total, yo esperaría que colocara totales, que sumara, ¿cierto? Eso sería como la tarea inicial, ¿cierto? Entonces yo quiero saber ahí si ustedes son capaces de poder resolver esa pregunta. Si es factible, no hay problema, pero otros dicen, ¿sabes? Ahí no tengo idea, ningún problema, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar unos minutitos, a ver si alguien lo puede hacer. Disculpe, Y, profesor, ¿sí? tengo una consulta. El Dígame. precio bruto, ¿cómo era la fórmula? Era el precio El neto precio por neto, el- a ver, lo voy a anotar aquí, ¿cierto? Vamos a hacer ahí, qué bueno entonces que me hiciste esa pregunta, porque vamos a hacer lo siguiente, vamos a insertar ahí voy a insertar un texto. Ahí, entonces, vamos a colocar la explicación, ¿ah? Ahí, entonces vamos a decir que el precio neto, ahí vamos a hacer como una ayudita, ¿cierto? Digo, precio neto, para que se entienda la pregunta, ¿cierto? Digo, precio neto va a ser igual, precio neto, me comí una letra, precio neto igual a precio unitario, por cantidad. Esa va a ser la primera parte, es la primera fórmula que yo deberé hacer. La segunda fórmula, que es el IVA, voy a decir que es igual al precio neto por el 19%, ¿cierto? Es como lo que nosotros hacemos aquí en Chile, ¿cierto? Y después digo que el precio bruto va a ser igual al precio neto más el IVA. Eso es lo que yo deberé hacer, ¿ah? Eso es ahí como una ayudita para efectos de qué forma debería aplicar, ¿cierto? Ahí lo bajo para que se note más Ya, clarito. gracias. ¿Ya? Eso, ya, perfecto. De ahí veamos quién es capaz de hacerlo. El que no puede hacerlo, no se preocupe. De ahí lo vamos a enseñar. O sea, el que lo puede hacer, impecable. No nos da exacto, sí, ¿ah? No, ahí vamos a ver ahí a lo mejor. Vamos a tener que hacer un chamullo ahí. Ahí vamos a ver entonces, veamos entonces quiénes son los que lo pueden hacer, ¿cierto? Yo no entiendo mucho tampoco, pero por hacerlo no me voy a quedar, ¿sí? No, claro. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cierto? El beneficio que tiene que yo haga una planilla, yo por mientras les voy aquí a dar algunas indicaciones previas, yo los dejo que estén trabajando ahí mientras me escuchan. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene? Entonces, uno dice, a ver, para aquellos que nunca han trabajado con Excel, entonces digo, ¿cuál es el beneficio que tengo con utilizar Excel? El beneficio es que yo puedo entonces tener una planilla con información, con datos, puede ser muy numerosa. Aquí en este caso aquí hay poquitos datos, pero yo podría tener, por ejemplo, mucha más información. Ustedes que son, a lo mejor algunos son profesores, a lo mejor podría tener una planilla con las notas de los alumnos. Entonces quiero sacar, a lo mejor quiero sacar ponderaciones, quiero sacar notas, quiero decir, esta nota en las pruebas parciales son un tal porcentaje, y después tienen como controles, etcétera. Entonces yo puedo ir armándome una planilla con una serie de datos que si yo alguien me hizo una pregunta, Santos, ¿alguna consulta? Dígame. Es el nombre de mi marido, yo soy Ángela, yo soy la que está conectada. Y Ya. la que del curso, Ángela, que no le cambié el nombre, disculpa. ¿Cuál es su nombre? Ángela Guayo. Ángel, porque ya, Lo voy a no sé cambiar qué. al tiro. Ah, ya, Ángel.
Dígame, Ángel, ¿cuál es su consulta? Lo que usted necesita que hagamos en las casillas es poner, por ejemplo, la letra y el número, por ejemplo, B2 por Ah, C2, ya, una ya. cosa Sí, así, por ahí va, por ahí va. Es que yo no le quiero, ¿ya? no le quiero ayudar, yo quiero ver si, yo quiero saber si algunos, a ver, ya algo usted me dijo, Ángela me dice que tengo que hacerme ahí unas letras medias raras, ¿cierto? Hay unas casillas. Sí, pero a mí ¿Alguien más? lo que yo no Ah, veo es ¿cómo se llama? La operación, ya, el perfecto, por. no, sí, eso. Alguien, pero alguien ya la hizo, ¿no? Una consulta. ¿Sí? Ya lo A ver, terminé. primero Ah, que usted lo nada, terminó. ¿Cuánto te...? ¿Sí? quisiera que nos pusiéramos de acuerdo levantando la mano para poder hablar, porque yo hace rato que estoy levantando la mano y Ah, no. sabe que yo no lo veo acá porque a mí me aparece en la pantalla si alguien quiere opinar y no, yo lo habilito como me dijo recién Ángela. No, a lo mejor usted a lo mejor no lo está apretando bien porque yo no Lo divisé otro, su... sí, disculpen, lo otro sería que la persona que necesite hablar o consultar, que apriete el chat y pregunte y anote, que Claro, sea o más hable, fácil. o hable, A ver, hable su micrófono, por último dice alguien, yo voy a escuchar y yo sí porque tengo abierto el micrófono. ya, Con y no lo reacciones escuché. puedo hacerlo también. No lo Mi cos- escuché, ¿ah? mi- Porque sabe que no vi que usted le haya levantado la mano, ¿ah? Entonces voy a estar atento, ¿ya? Porque así como vi el de Ángela, porque a mí me aparece acá si alguien quiere opinar. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien Aló, avanzó? ¿Sí? no me ha respondido, quiero ayuda. ¿Cuál, perdón, cuál? Dígame. ¿Cómo me puedo meter para hacer esto, copiar esto en una página para poder trabajar? ¿Usted La hoja que usted tiene aquí. no la descargó? No, Ah, ya, entonces, mira, pero usted entró a la página de Servicap. sí, estoy con lo que usted mostró en donde tiene producto unitario, cantidad, peso neto, IVA, bruto. Ah, ya lo descargó ya, perfecto. No, está bien, pues ya. No, Ah, eso es lo entonces, que usted me tiene en ¿sí? pantalla, pero yo no puedo ingresar ahí porque es la suya. No, pero usted tiene que dejar en la suya, Por en eso su es lo que planilla. quiero hacer, ¿cómo lo hago? Ah, ya. Usted tiene que, a ver, espérese. Entonces tiene Habilitela. que la que tengo ahora, la que usted tiene, ábrala, por favor, y la minimiza y hace lo siguiente. Imagínense, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Ustedes están mirando acá, ¿cierto? Esta planilla que está acá, yo la voy a minimizar ahí y la dejo ahí. Se fija que está con una parte de la pantalla, ¿Ya una correcto? parte, y la otra entonces minimizan el zoom, ¿ya? Minimizan el zoom para que ustedes entonces puedan ir viendo las dos cosas a la vez. No No lo puedo. logra. No. A ver, déjeme ver. Entonces, usted puede, a ver, hagamos lo siguiente. Usted puede compartir su pantalla. Pero hay que darle Sí, permiso a Reinaldo para compartir pantalla. A ver, ¿con quién hablo? Perdón, ¿quién es el que me dijo recién? Reinaldo. Reinaldo, por favor, Reinaldo, ¿puede compartir su pantalla? Sí, le puse compartir pantalla. Pero no la veo. Hágalo de nuevo, a ver. Ahora yo lo veo a usted, pero Póngale compartir. dice compartir pantalla, aceptar Ya, perfecto. y Y fíjese que al abrir, al compartir la pantalla, póngale arriba donde dice, aparece pantalla y dice, en la parte de abajo dice compartir. En la parte inferior dice compartir. sí, hay una flecha que indica ahí, dice compartir pantalla, la Ya, apreté eso, hágalo, a ver, y, ya. ¿Y qué le y dice? le pongo aceptar. Ya. Ya, y ahora lo estoy viendo a usted más 3 personas que están ahí. ¿Por qué no le... A ver, alguien Es que, más, a ver, por don ejemplo, uno José, que está... don Disculpen, José, ¿Sí? don José, es que lo que pasa es que al abrir compartir pantalla aparece bien claro, dice el anfitrión, en este caso usted o don
el señor Gajardo, ¿Sí? inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. O sea, usted puede compartir, pero nosotros no podemos. Eso es lo que le iba a decir. Usted tendría que darle, compartir, hacer la conversación. Usted tiene que dar el permiso para compartir a Usted tiene que don darle permiso. Se Reinaldo. supone que todos tienen permiso. No. Ahí váyase al sector donde están todos los participantes, en los participantes, ¿no es cierto? Ahí aparecen Sí. todos los nombres de uno. Y ahí usted Sí. puede hacer la comparación de pantalla. Por ejemplo, a don Reinaldo. A don Ya, Reinaldo, don ahí Reinaldo le voy a meter aparece. a Reinaldo. Ahí le va a aparecer un mensaje al lado de don Reinaldo. O en el mismo aparecen 3 puntitos, ¿no es cierto?, en la Sí. pantalla de Reinaldo, y ahí debería usted, podría, como dice el anfitrión, podría Sí, pero permitirle claro, ser es que no tengo esa opción acá, no tengo esa opción para... Lautaro, ¿estás conectado? ¿O Evelyn? Para que me pueden ahí Porque yo, por ejemplo, apoyar. Perdón, yo soy Mira, Lautaro, mira, lo que pasa es que Reinaldo no puede compartir su pantalla. es que nadie puede compartir. Ninguno puede compartir del que está en el grupo. a ver ahora, No tiene el permiso. a ver ahora. Ahora Reinaldo, sí. ¿puedes ver si... Ahora sí. Reinaldo, por favor, ¿lo puede compartir ahora? No, nada, no sé, se me metió un correo. Reinaldo, Sí. apriete nuevamente compartir pantalla y ahí apriete nuevamente compartir pantalla y ahí le va a aparecer seleccionar la ventana o todas las cosas por el estilo. Y ahí aparece compartir. Vaya donde dice pinche compartir. compartir pantalla. Ya. Compartir, ya. Pinchó ahí. Sí. Y ahí tiene que aparecer un cuadrito. Y de abajo el cuadrito dice compartir pantalla. Compartir. Ahí parece que ahí está la ventana o la aplicación. Ah, perfecto, ahí estamos, a ver. Vaya por favor ahora. Ahí vaya donde está el archivo Excel que usted descargó. Ábralo. En la parte de abajo, no, ahí no. Diga, a ver, por ejemplo, en la parte de abajo en su pantalla está el Excel. Ya. Ábralo, hágale clic ahí. Don Reinaldo. Ahí se está abriendo, perfecto, ya. Pero tiene que abrir el archivo de que usted descargó. Parece, no, que ese está vacío. A ver, vaya, cierra ese Excel, ciérralo, por Tiene favor. que abrir su archivo. Disculpe, don Ciérralo. Reinaldo, yo le mandé el archivo a su correo por si acaso. Cierra el Excel. Eso, vaya a las carpetas y vaya a las descargas. Vaya a la carpeta de descargas. Ahí, a las carpetas de... Sí, vaya abajo, en la parte de abajo hay unas carpetas amarillitas. Haga clic ahí. En la parte de abajo, ¿cierto? Hay una parte que está de color amarillo. Esas son las carpetas. Ahí. Ahí estamos, perfecto. Ve donde dice descarga. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda dice descargas. No, a la izquierda, más. Ahí, ya, hay clic ahí. Haga clic ahí, doble clic. No, dice descarga, ahí doble clic, ahí. Y hágale clic donde dice fechas de modificación, para que le ordene por fecha. Arriba donde dice fechas de modificación, haga un poquito más arriba, eso pincha ahí. Otra vez sobre ese. No, es que no tiene el archivo descargado. ¿Usted no lo descargó desde el aula? No, le reitero, no. ¿Y usted no tiene acceso al aula? Sí, tengo, sí levanté la mano en ese entonces, pero... A ver, muéstrame, vuelva a la página donde está el aula. Muestra abajo, ¿cierto? Donde está el aula.
No. No, vaya donde está el aula, busque donde va a estar el aula, donde dice, no, está, ahí se está metiendo el Zoom. No, cierre, aquí no, ahí no. Cierre esa ventana. Abajo donde debe estar el aula, debiera estar la página del Servicat. Dejó de compartirla, habilítela con el compartir la pantalla, por favor. Habilita donde dice compartir. Parece que se salió. Don Reinaldo parece que... ¿Quién más tiene problemas? ¿Los demás? ¿Julia? No, yo no, ya lo terminé. Ya, Pero usted lo dice que terminó, perfecto. ¿Y sí, Ada? Terminé el... yo soy Ada. Ada lo Perdón, terminó. Ada, ya. ¿Y Ada, usted tiene abiertas 2 pantallas entonces? Tengo 3 pantallas abiertas. Pero entonces me puede ver a mí y puede ver su trabajo. No Puedo tengo ver problema. claro, mi trabajo usted y la otra la del Moodle. No, impecable, está muy impecable. Y me imagino que Marcelo también, ¿cierto? Tiene abierta la pantalla suya más la mía, ¿cierto? Ni un problema, estamos bien. Yo soy Julia. ¿Y Julia? ¿Tienes abiertas las 2 pantallas? Tengo abiertas las 2 pantallas, pero no he hecho nada en Excel porque no sé. Porque todavía no sabe cómo hacerlo. Ni un problema, aquí le vamos a enseñar. Gerson, ¿tiene las 2 pantallas? Sí, tengo las 2 pantallas y Ni el un problema. archivo terminado. Terminado, qué bueno. Solange. Tengo una consulta, sí. Solange. ¿Sí? Los totales tienen que ser de los 3, de los IVA, el precio bruto. Sí, exactamente, sí, de todo. Sí, de todo. Sí. Solange tiene las 2 pantallas. Solange. ¿Me escucha, Estoy Solange? solamente con una, con usted nomás. A ver, entonces no has Sí, logrado yo no ver la estoy otra. no estoy haciendo lo otro, porque voy a ser participante pasiva. Ya, acuérdense que No mañana saco nada ojalá no que saco mañana sea nada activa. Entonces sí. mañana yo le sugiero de que si tiene posibilidad de conectarse un poquito antes, yo me voy a conectar antes Sí. y hacemos las pruebas para que usted que sea activa, digamos. Esa es Sí, la por idea. supuesto. Mañana ¿Ya? sí, pero hoy Eso, día problema, no bueno, quiero ya. que se atrasen los demás que ya están Ya. listos. ¿Y Gracias. Francisca, ¿tienes Hola, abierto tus 2 pantallas? sí, las tengo las 2 abiertas, pero tengo un grave ¿Ya? problema que se me acabó ¿Qué? mi licencia del Excel. Entonces lo estoy Chuta. haciendo en el lápiz y hoja, No, cuaderno. pero no le deja abrir el archivo. Sí, no, sí lo tengo abierto, pero no puedo ejecutarlo, no puedo escribir Le porque da mensaje, está chuta, bloqueada. vea la posibilidad que se consiga Sí, unas licencias para que lo pueda trabajar. sí, así que Ya, por mientras lo ¿y estoy quién haciendo en más? papel. Ya, entonces, ¿y Solange? Me dijo que también estaba... No, yo lo estoy mirando, yo estoy Mira, ya. observando Entonces, acuérdese que mañana yo y igual me voy a conectar, grabando. yo me voy a conectar un poquito antes. Sí, Voy a conectarme, mire, mañana me voy a conectar a las 6, ya. para que entonces sí, los que tengan problemas, Ajá. lo podamos, yo les echo una manito, ¿cierto? Porque la idea es que ustedes puedan ir trabajando a la par, ¿cierto? Un poco la idea, ¿ya? Ya, Sí, pero volvamos entonces gracias. a nuestro ejercicio Sí. de solución entonces, vamos a ver entonces la solución. Entonces, para que veamos, ¿cierto? Cuál era lo que nos pedía, ¿cierto? Entonces, el ejercicio, ¿qué es cuál sería el objetivo final, ¿cierto? Pensemos ya en un par de clases más, ¿cierto? Hablemos ya de mañana a lo mejor, o la próxima clase que ustedes ya pueden ser capaces de poder trabajar con esta planilla. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Por ejemplo, aquí me estaban pidiendo a mí que yo pueda hacer elaborar esa planilla. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La planilla de cálculo, lo que yo hago es que voy a introducir fórmulas. Entonces ahora, pero ¿qué cosa tengo de diferencia en que digo una fórmula, un número, una letra? Por ejemplo,
fíjense que yo me voy a posicionar en una celda. Entonces digo, cuando yo me quiera posicionar en una parte, yo les voy a decir, posiciónense en tal parte. Entonces, ¿de dónde? Entonces, para efectos de poder uno saber dónde tiene que ubicarse, lo que hace Excel es que maneja columnas, y las columnas tienen una letra, ¿cierto? Entonces va de la columna A en adelante, ¿no? Si yo mirando que en pantalla llega como hasta la R, pero si sigo avanzando hacia la derecha, voy a tener muchas columnas. Y lo mismo hacia abajo. Hacia abajo voy a tener unos números. Y para mí entonces eso van a ser filas. Entonces cuando yo les diga posiciones en tal parte, yo les voy a dar una coordenada. ¿Y cuál va a ser la coordenada? La coordenada va a ser la columna y la fila. ¿Cuántas filas tengo? En este caso, por ejemplo, yo estoy usando el Excel 365 y yo puedo tener alrededor de 1.000.000 de filas de harta información, ¿cierto? A lo mejor ustedes podrían, algunos, tener alguna versión antigua. Podríamos, por ejemplo, tener algo, a lo mejor tengo una versión de Excel del 97, 2003, algunas que son más anteriores, y a lo mejor podría, ya no tengo 1.000.000 de filas, pues tengo menos, ¿cierto? A lo mejor tengo 100.000, algo así, ¿cierto? Entonces, todo va a depender de la versión que tenga de mi planilla. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si yo me quiero posicionar, por ejemplo, en la celda C10, entonces yo les voy a decir la celda primero, siempre la columna, sería la letra, y después la fila. Entonces digo, quiero posicionarme en la celda C10. Entonces van con el mouse, se posicionan sobre esa celda y quedan disponibles para hacer algo ahí. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo en la celda C10, ahí, hago clic ahí, se va a activar la celda. Fíjense entonces que yo tengo la celda C10, me posiciono ahí con el botón izquierdo del mouse, hago clic ahí y quedo posicionado. Si yo dijera, no, cámbiense, váyanse a la columna F2. Entonces van aquí, va a la columna F aquí, me posiciono aquí, hago clic ahí y se activa. Entonces queda activa esa celda. ¿Ya? Si quiero, por ejemplo, quedarme en la celda D15, lo mismo, voy a D15, me posiciono aquí, hago clic ahí, hago clic con botón izquierdo y queda activa la celda. Y al quedar activa, siempre se queda de un color verde y esa celda aparece con un puntito abajo. Vamos a ver después que ese puntito nos va a ayudar para algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy posicionado en la celda D14, por ejemplo, aquí estoy 14, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, coloco una letra, por ejemplo, voy a colocar mi nombre, digo José. Para que el dato sea ingresado, es necesario yo coloque la palabra y apriete la tecla Enter. ¿Cuál Enter? Si ustedes tienen un teclado expandido, pueden tener dos Enter, ¿cierto? El central o el que está al ladito para aquellos que tengan un teclado expandido. Entonces, para yo ingresar el dato, entonces, una opción para poder ese dato quede ingresado es que yo diga Enter. Y ahí ingresó el nombre. En la celda D15 ahora voy a colocar un número. Voy a colocar el número 1500. Fíjense, entonces coloqué, en primer caso, coloqué un texto que era un nombre, después coloqué el número. Ya a lo mejor podría, por ejemplo, colocar una fecha. 01 de... Hoy día estamos a 16, me parece, 16 del 11 del 2020. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que qué logro con esto? Cuando yo entonces quiero ingresar algo, para que sea almacenado en esa celda, coloco el texto, el número, una fecha u otra cosa. Una vez que hago esa operación, aprieto Enter y el dato va a quedar ingresado. Si yo no lo hago el Enter, no va a quedar ahí. Por ejemplo, si estoy por ejemplo, aquí digo, voy a colocar Ana, por ejemplo, y no va a quedar ingresado. ¿No? Solamente va a quedar ingresado si es que aprieto el Enter o aprieto las teclas de direccionamiento. Por ejemplo, si aprieto la tecla de direccionamiento que va hacia abajo, va a quedar ingresado. ¿No? Las teclas de direccionamiento son las que suben, bajan, las que van hacia la derecha o a la izquierda. ¿no? Entonces también podría quedar ingresado. Pero fíjense que hay una diferencia. Hay una diferencia de que si yo ingreso un texto, el texto queda alineado a la izquierda. Si ingreso un número, ese número queda alineado a la derecha. Y la fecha queda también a la derecha. Pero también yo podría, o sea, aquí ¿qué cosas ingresé acá? Ingresé textos,
números u otra cosa, pero también podría colocar una fórmula. Entonces digo, ¿cómo reconoce cuando yo quiero colocar textos, cuando quiero colocar números, fechas u otra cosa, y cuando quiero hacer fórmulas? Entonces, para ese caso, entonces lo que hace Excel es que si yo quiero colocar una fórmula, yo le voy a tener que indicar que lo que yo voy a ingresar es una fórmula. Y para eso, entonces, lo más conveniente, uno siempre dice que debo colocar el signo igual. El signo igual es esto que está arriba del 0. Entonces yo digo igual, y ahí entonces voy a hacer una fórmula. ¿Pero fórmula de qué? ¿Qué voy a hacer de fórmulas? Entonces, en este caso, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿pero qué forma podría hacer acá? Por ejemplo, aquí dice que para el primer caso, el precio neto dice que es el precio unitario multiplicado por la cantidad. Entonces, aquí voy a decir, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir, como voy a hacer una fórmula, digo igual, colocar el 500 por 30, ¿cierto? Hago Enter, y ahí me dice que el valor son 15.000. Eso sería una fórmula. Dice igual 500 por 30. Pero eso no es la gracia. ¿Cuál es la gracia? Lo que tengo que hacer cuando yo hago una fórmula, lo que tengo que hacer es colocar celdas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el precio del arroz, que dice que es 500, y cambia, y ya no vale 500, vale por 1000, por decir algo, cambia el valor acá, pero la fórmula sigue diciendo acá 15.000, entonces digo, tengo algo malo acá. ¿Cuál es lo malo? Es que yo no estoy usando entonces la potencialidad que tiene la herramienta. ¿Y qué es lo que dice la herramienta? Dice, ¿sabe qué? Cuando usted quiere hacer una fórmula, perfecto, coloca el signo igual, pero tiene que hacer operaciones entre celdas. Entonces, en este caso yo tendría que decir, dice que es el precio unitario. ¿Dónde tengo el precio unitario? Acá, en la celda B2, por la cantidad que sería entonces la celda C2. Entonces digo, acá digo, aprieto el símbolo de la multiplicación. El símbolo de multiplicación también, para aquellos que tienen teclado expandido, está en dos partes. Uno está sobre los números, y si aquellos que no tengan teclado extendido, está al lado del Enter. Ahí está el signo por y está el más. Entonces ustedes colocan ahí por y la otra celda. Y fíjense que tengo una ventaja. Una vez que yo hago la fórmula, aparece marcadas con colores. Entonces va a ser una ayuda enorme. ¿Por qué? Porque me dice, ¿sabe qué? Usted está haciendo lo siguiente. Está haciendo la celda B2, la marca de color azul, esta, y lo está multiplicando por la celda C2, que está en rojo, la que está punteada acá. Ahí entonces va a ser una ayuda enorme que me va a mostrar. Entonces cuando yo hago la fórmula, me va a mostrar las celdas y me las va a mostrar con colores. Entonces, para efecto que yo pueda mirar por si me equivoco o alguna cosa. Pero, ¿cómo lo hago entonces ahora para que quede ingresada la fórmula? Aprieto Enter y queda el cálculo acá. O sea, entonces, por ejemplo, si yo cambio el valor que dice acá son 30, yo le cambio, en vez de que diga 30, diga 10, por ejemplo, cambio el valor, y automáticamente mi fórmula se actualiza. Y esa es la ventaja entonces que tengo yo. O sea, yo cuando hago mis fórmulas, es que yo la fórmula la hago ahí. ¿Y cuál es la idea? Yo siempre les digo de que fórmula hecha, ojalá que nunca más la toque. Yo puedo cambiar todos los otros datos. Cambiar el precio unitario, puedo colocar la cantidad, pero la fórmula no. Entonces, porque la fórmula a lo mejor es lo que más me costó hacer. Entonces, ojalá que yo esa fórmula, que una vez que yo la haga, ojalá pudiese meterle llave, colocarle ahí y no la pueda borrar por ningún motivo, porque me estuve ahí cabeceando no sé cuánto rato en sacar la fórmula. Entonces yo lo que quiero entonces no equivocarme. Entonces ese es el beneficio que tengo entonces. Cuando yo entonces hago fórmulas, lo que yo voy a hacer es que le voy a decir que va a ser una fórmula, lo coloco el signo igual, porque si no, él va a hacer que, si yo no le coloco el signo igual, él va a pensar que estoy ingresando textos u otras cosas. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo no le hubiese colocado el signo igual, por ejemplo, lo voy a borrar, y digo, ahí, ¿cierto? Que está ahí, no me va a servir, ¿cierto? Entonces no me hace efecto. Entonces tengo que decir que voy a hacer una fórmula, coloco el signo igual. Ahora, fíjense que cuando yo hago una fórmula, digo signo igual, las celdas, que aquí solo las fórmulas, yo siempre, ojalá que el 100% de los casos que yo haga, sean siempre referencias a una celda.
dígame, Ada. Ahí la escuché, Sí. ahí alguien me levantó la mano, sí, dígame. Yo ¿Sí? levanté la mano. Sí, en relación a la fórmula, ¿Ya? porque usted pone el signo igual, yo pongo el signo más. Sí, Y también siempre lo he hecho así. a eso también me iba a hacer. O sea, es que también otra forma de hacer ingresar una fórmula es que yo haga, como dijo Ada, hago lo siguiente, ¿ya? Entonces coloco el signo más, eso, y después digo por eso. Eso también es válido, ¿ah? También se puede hacer. Pero a Ya. mí me gusta No hay más, problema. fíjense que a mí me gusta más que diga igual, porque por último yo ya sé que tengo que hacer una fórmula. ¿Por qué? Por lo siguiente, mire, vamos a ver el siguiente efecto. Voy a hacerlo lo voy a hacer primero como yo se los expliqué y después lo voy a decir como lo acotó Ada. ¿Eh? Bien. Voy a hacer lo siguiente, ¿eh? Voy a borrar acá. Si quiero borrar una fórmula, yo me posiciono en la celda y aprieto la tecla suprimir. Y con eso borro la fórmula, no tengo problema. Entonces lo voy a hacer como lo expliqué la primera vez. Entonces digo signo igual, digo ese que está ahí, lo multiplico por ese. Y digo enter. Y fíjense lo siguiente, al apretar el enter, el cursor se va en la siguiente celda, porque él esperaría que yo acá colocara otra fórmula y así siguiera avanzando hacia abajo. Pero si yo me devuelvo, voy a volver a entrar a la celda, a esta. Voy a volver a mi celda. ¿Cómo hago para volver a la celda? Tomo el mouse y me posiciono acá, ¿ya? Supongamos de que yo estoy trabajando, ¿cierto? Y tengo, por ejemplo, tengo problemas con el mouse. El mouse no me obedece. Tengo ahí, estoy peleando con el mouse y no logro hacer funcionar el mouse. Algo tengo con el mouse. Entonces, si no tengo el mouse, puedo usar las teclas de direccionamiento. ¿Cuáles? Las que tienen al ladito del teclado. Hay unas teclas que puedo bajar, puedo ir hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, y también entonces puedo hacer lo mismo. Entonces, si me funciona mal el mouse, me posiciono en la celda y puedo hacer lo mismo si es que no tuviera el mouse. Pero fíjense lo siguiente, para que vean el efecto. Si yo me posiciono en la celda D2, donde dice la fórmula, ¿cierto? Y ahí, ¿qué efecto que hay ahí? Lo que me muestra en la celda es el resultado de la operación. O sea, en este caso, como tengo 500 multiplicado por 30, eso da 15.000. Entonces me muestra en la celda, me muestra el resultado de la operación. Pero yo hice una fórmula. ¿Y dónde está la fórmula? En la parte de arriba. Fíjense que la parte de arriba, en esa fila larga que está ahí, si ustedes toman el mouse y se posicionan ahí, dice ahí barra de fórmulas. O sea que entonces cuando yo hago una fórmula, el resultado de la fórmula queda acá en la celda, el valor ya hecho la operación, pero la fórmula me la muestra acá, en la barra de fórmulas. ¿Por qué? Porque imaginémonos que, por ejemplo, yo aquí estaba haciendo mi fórmula y a lo mejor me equivoqué, ¿cierto? Imagínense, porque dice aquí, dije sin igual, en vez de colocar la fila 2, la puse en la 3, y le digo esa porque está acá y acá. Y digo, a ver, tengo 500 por 30 y dice 4.200, ¿no? Hay algo raro aquí, no me calza el valor, ¿cierto? Porque no siempre, la recomendación es que cuando haces una fórmula, siempre conviene mirarlas, para ver si los datos me concuerdan. Entonces voy a ver, digo, acá tengo 500 y por 30 me dice 4.200, aquí hay algo malo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Entonces, reviso la fórmula. Arriba en la fórmula dice el B3 por el C2. Ahí me equivoqué, pues no era B3, era B2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a la barra de fórmulas y donde está el 3, lo puedo cambiar. Hago clic ahí, borro el 3 y le coloco el 2. Y ahí sí. Entonces, para eso entonces me sirve la barra de fórmula. La barra de fórmula entonces cuando yo quiero corregir cosas. Pero Excel tiene la siguiente ventaja, de que cuando yo quiero hacer algo, por lo general siempre existe más de algún método, de alguna forma de trabajar. Entonces, una es esta. Por ejemplo, si yo quiero corregir, aquí me doy cuenta que me equivoqué, ¿cierto? Aquí me doy cuenta que está malo hecho. Entonces digo, quiero corregirlo. Entonces, una opción es que yo vaya a las barras de fórmula
me posiciono ahí, hago clic con el mouse y cambio el dato que yo ingresé mal. Esa es una opción. Otra opción es que yo haga lo siguiente. Me posiciono ahora, en vez de ir arriba, me voy a posicionar en la misma celda, ahí. Y voy a hacer lo siguiente. Estando posicionado ahí, aprieto el mouse 2 veces con el botón izquierdo. Hago doble clic. ¿Ya? Y al hacer el doble clic, me muestra la fórmula. Y yo podría corregirla. ¿Ya? Esa es otra opción. Y la tercera opción es que me posiciono también en la misma celda y aprieto la tecla F4. Si ustedes se fijan en sus teclados, tienen arriba la tecla de la F1 hasta la F12. ¿Ya? Excel usa muchas esas funciones. ¿Ya? Tiene, sobre todo desde la F12 en adelante. ¿Ya? Tengo la F2, F4, F5, así hasta la F2. Entonces, en este caso, si yo me posiciono en esa celda y aprieto la tecla F2 ahora, me va a mostrar entonces también la fórmula. Y la puedo corregir. Y puedo reparar el problema. ¿Ya? Y la última opción, la menos recomendada, pero que también usado por muchos, es que la persona que lo que hacen, la borran y la hacen de nuevo. ¿Ya? Pero en ese caso digo, ¿para qué voy a estar haciendo esa figura? Siendo que a lo mejor me costó tanto hacer la fórmula. Entonces en ese caso prefiero mejor corregirla. Entonces si quiero corregirla tengo 3 formas. Entonces uno es la barra de fórmula arriba. Otra que haga doble clic sobre la celda, me muestra la fórmula, y la tercera es que estando posicionado ahí, apriete el F2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hago aquí F2, me va a mostrar, y me posiciono en la celda y hago el cambio, y digo, no, me equivoqué acá, y lo corrijo. ¿Ya? Eso entonces es el beneficio, entonces, cuando yo hago una fórmula. Pero dije yo, pero eso lo voy a hacer como yo se las voy a enseñar siempre, colocando el signo igual. Siempre para todos los efectos voy a aplicar ese criterio. Pero Ada dijo, no, yo lo hago de otra manera. ¿Cómo lo hizo ella? Lo voy a hacer como lo hizo ella. Entonces dijo, yo lo que hago es coloco el signo más, selecciono la celda por la otra celda y aprieto Enter. Fíjense que yo ahí ella no colocó el signo igual, ¿cierto? Colocó el signo más, la celda B2 por el C2. Y ahora aprieto Enter. Y llegó al mismo valor, por supuesto, ¿cierto? Dice 15.000. Pero fíjense que la barra de fórmula colocó el signo igual. O sea, él dijo, ¿sabe qué? Yo le acepto que usted me coloque esa opción, pero yo igual la coloco. Entonces, siempre entonces aparece el signo igual. Porque para él, ¿cierto? La fórmula, él dice, no, para mí, en el estricto rigor, la fórmula siempre debe ser ingresada con el signo igual. Y después todo lo que yo quiero hacer. Pero algunos que vienen con la forma de trabajar de otras planillas anteriores, como Lotus u otras un poquito más antiguas, permiten esta funcionalidad y que Excel también la permite usar. Pero yo, para todos los efectos, los ejercicios que hagamos, yo siempre voy a usar la opción de que voy a colocar el signo igual y voy a hacer la fórmula. Entonces, entonces yo puedo trabajar sobre las celdas, haciendo esas fórmulas. Puedo colocar textos, puedo colocar números o cualquier cosa. Y lo otro que también puedo hacer acá es que yo fuera a hacer una fórmula, puedo usar funciones. ¿Y funciones para qué serán? Se dirán algunos. Funciones que puedo hacer muchas cosas. ¿Ya? En el lado donde están las barras de fórmulas, hay una FX, es como por ejemplo aquellos que tuvieron por ahí alguna vez una calculadora, esas Casio, algunos eran la F y algo y tanto, ¿cierto? Esto es una función, entonces si hago clic ahí yo podría ingresar una función. Vamos a ver, después vamos a explicar más adelante algunas funciones básicas, ¿ya? O si no, yo lo que podría hacer entonces sería también donde dice fórmula en la parte de arriba, yo puedo usar alguna de esas fórmulas que están acá. Entonces, en el fondo, en la celda, entonces, ¿qué puedo ingresar yo? Puedo ingresar fórmulas, puedo ingresar textos, puedo ingresar números, fechas u otras cosas, o caracteres especiales, etc. Eso es lo que yo ingreso en una celda. ¿Ya? Y él, entonces, él reconoce cuando entonces yo coloco un texto, lo va a alinear a la izquierda, si el número a la derecha, y si coloco fórmulas, él lo va a responder, ¿cierto? Y va a evaluar el valor y lo va a colocar. Pero yo les dije, yo puedo entonces usar funciones
Entonces ahora veamos qué puedo poner en la parte de arriba entonces de un Excel. En la parte de arriba donde está ese menú, ¿cierto? Cada vez que ustedes ingresen a una planilla Excel, siempre van a tener este ambiente de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? En mi ambiente de trabajo voy a tener acá esta zona, que es la área de trabajo, en que ahí voy a tener los datos y voy a hacer mis fórmulas. Y al costado derecho aparecen unas barras de desplazamiento que me permiten entonces bajar o subir los datos que yo quiero. Si tengo muchos datos, aquí son poquitos, pero si tuviese muchos, a lo mejor entonces me puedo desplazar usando las barras laterales. O las barras de abajo también. Aquí la parte de abajo, entonces también si tengo muchas columnas, yo podría usar esa tecla para desplazarme a lo largo o al ancho de la hoja. Eso es esta es la parte más importante, digamos, esta es la zona de trabajo, o el escritorio donde yo voy a trabajar. Ahí voy a ingresar todos mis datos. En la parte de arriba voy a tener las pantallas típicas que tiene de Excel, Word y otras, ¿cierto? Que puedo minimizar, maximizar y cerrar la ventana. Pero después, a continuación, entonces tengo una serie de ventanas. ¿Eh? Vamos a ir viendo después algunas de las usos más comunes, las vamos a ir explicando. Entonces hay un apartado de archivo, de inicio, de insertar, páginas, fórmulas, datos, etc. Vamos a ir viendo algunas después con grado de detalle. Después, en la segunda fila de estos datos, aparecen una serie de iconos, ¿eh? que aparecen varias cosas que vamos a ir también con el transcurso del curso, lo vamos a ir viendo las más usadas, ¿cierto? Que no vamos a ver cada una de todos los iconos que tiene, pero por lo menos los que ustedes más van a utilizar en su trabajo. Y después entonces aparecen estos iconos, por lo general muchas veces están agrupados, si ustedes se fijan, aparece, por ejemplo, si estoy en el menú inicio, aparece portapapeles, fuentes, alineación, número, estilos, celdas, y aparecen unas flechitas, ¿eh? Aparecen algunas cosas que yo puedo hacer. Y después entonces aparece nuestra famosa barra de fórmulas, y la otra que también es muy referencial y muy usada, es la que está acá abajito, ¿eh? Después pasada, digamos, los menús y los iconos, aparece esta, que si yo paso con el mouse, dice ahí cuadro de nombres. Vamos a ver después para qué sirve eso. Pero lo más importante de todo es que a mí referencialmente me ayuda mucho porque ahí aparece el nombre de la celda donde está el cursor activo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy parado aquí con el cursor, lo dejé en la G17 y aquí me dice G17. Si yo me cambio, por ejemplo, yo me posiciono en el A8, me va a mostrar ahí entonces la posición de la celda que yo estoy usando. ¿Ya? Ahora, entonces, para cada uno de estos elementos que tengo acá, de estos menús, vamos a ver las distintas cosas que voy a hacer. Pero también vamos a ver más adelante que también yo podría usar lo siguiente ahora. Si tengo, por ejemplo, en mi mouse, si yo estoy posicionado ahí, por ejemplo, en la celda, en la D2, podría apretar el botón derecho del mouse y se me van a habilitar una serie de opciones que también las vamos a ir viendo qué significan, ¿ya? Entonces, para que entonces ya se puedan manejar ya con el Excel y entonces puedan dominar ya sea las funciones que están acá y esto de aquí, vamos a ver las más usadas, por supuesto, o si no, en este caso, poder entonces para qué servirá el botón izquierdo o el botón derecho del mouse. Entonces, el botón izquierdo del mouse reemplaza un Enter, ¿ya? Entonces, para aquellos que usan el mouse, entonces al botón izquierdo hago doble clic y me reemplaza el Enter. Y el botón derecho me va a permitir abrir otras opciones que tiene Excel. Ya, sigamos entonces avanzando. Veamos entonces, ya aprendimos, entonces dijimos de que tenemos para ingresar fórmulas, tenemos las columnas, tenemos, por ejemplo, las filas. Sigamos con la siguiente fórmula. Ahora, por ejemplo, dice aquí que el IVA, yo les dice acá que es igual al precio neto multiplicado por el 1%. Entonces digo igual el precio neto multiplicado por el 19%, ¿cierto? Pero ¿tendría alguna otra fórmula de hacer ese cálculo? Sí, ¿cuál? Que en vez de que yo diga 19, yo diga 19 dividido 100. Matemáticamente es lo mismo, ¿cierto? Entonces digo el D2 multiplicado por 19 dividido por 100. U otro más matemático todavía podría decir 0,19.
Sería como lo típico, ¿cierto? Entonces, en el fondo, entonces, cuando yo quiero hacer un porcentaje, lo puedo hacer de tres formas. Uno es que coloque 0, tanto, ¿cierto? El porcentaje, o diga 19, por ejemplo, digo 19 dividido por 100, y la otra, que es la que yo recomiendo, que es más fácil de todo, no hay que estar haciendo tantas figuras matemáticas, es que ustedes coloquen el valor, el número, y coloquen el símbolo del porcentaje. Es como la más fácil de todas, ¿ya? De las tres que existen, yo recomiendo siempre que coloquen ustedes el número y después el símbolo del porcentaje. Ahí no se enredan tanto, ¿cierto? Que hay que dividir por aquí, no, no es más fácil colocar entonces el valor por en este caso el 19, y coloco el símbolo de porcentaje. Con decimal, José, con decimal sale como una notificación de error o algo así. Con decimal, yo lo hice con 0,19. Ah, ya, entonces. Con el punto. Ah, entonces, espera, entonces, Claro. dícteme cómo lo colocó, punto sale con error. ¿Cómo lo colocó? Eso, díctemelo cómo lo colocó, ¿eh? Era de... Igual, claro, igual de... 2, ¿ya? De 2 por 0,19. Ya, perfecto. 0, ya. Mira, fíjense la cosa. ¿Qué diferencia habrá en que yo le coloque 0,19 o diga .19? Ah, tienes razón. Entonces, si yo le coloco 0.19, me va a aparecer una pantallita punto que error. hemos encontrado. Mire, qué bueno que usted me acotó esto, porque es lo siguiente. Cuando yo ingreso una fórmula o una función, ¿qué es lo que va a hacer él? Él va a tomar la fórmula y la va a interpretar. Si encuentra algún error, va a aparecer un mensaje. En general, los mensajes que aparecen son de lo que está acá. Lo voy a colocar aquí. Dice Microsoft Excel. Aparece una nota que dice: hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla a 0.19. Dice, ¿acepta la corrección? Entonces, en general, muchas veces lo que hace Excel es que toma la fórmula y él trata de corregirla. En algunas veces nos ayuda harto, hace la corrección por nosotros y nosotros generamos enter, ¿no? Pero en algunos casos la solución que me sugieren no es la que yo necesito. Entonces, por eso que siempre es bueno que tomar la observación que me entrega, yo lo reviso y digo, sí, perfecto, la cato, sí, ahí me equivoqué, y la corrijo. Pero en algunos casos a veces la ayuda que me ofrece no es la deseada. Entonces, en ese caso, si le digo que sí, lo va a dejar otra cosa, ¿cierto? Hay nada que ver, ¿cierto? Va por el 19, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque me equivoqué. En vez de colocar 0,19, le puse 0.19, ¿ya? Y lo otro caso también puede ser lo siguiente. Mire, imagínense, por ejemplo, aprovechémonos para ir conociendo los mensajes de error, para que ustedes se vayan habituando. Voy a hacer esto, por ejemplo, fíjense que lo que hice una fórmula, ¿cierto? Y fíjense que ahí, no sé si todos lo están visualizando, dice valor. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Cuando les aparezca esos mensajes de error, y vamos a ver más adelante que van a haber otros mensajes de error que le pueden aparecer, ¿qué es lo que hace Excel para efectos de chequear que la fórmula esté bien hecha? Toma la fórmula y la realiza. Si por alguna condición él piensa que afuera está mal escrita, me va a aparecer esa pantallita anterior, ¿cierto? Que sabe que parece que usted hizo algo mal y no me permite después hacer una corrección. Pero en otros casos como este, que me dice valor, entonces, ¿cuál es la recomendación? Y ojalá que nunca se le olvide, lo guárdenlo en su disco duro, cada vez que entonces les aparezca un mensaje medio raro, que puede ser valor, otro dice nombre y otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tienen que hacer siempre, y ojalá que nunca se les olvide, es lo siguiente. Ustedes se posicionan en la celda que le apareció ese mensaje raro, hacen un clic ahí y la revisan. Entonces dice, a ver, ¿en qué me equivoqué? Porque obviamente me equivoqué yo, ¿cierto? Sería raro que el Excel se equivoque, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más probable es que yo use algo malo? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? A ver, dice, estoy por acá, ¿cierto? Y aparece el mensaje, dice valor.
A ver, entonces hago clic ahí, voy con el mouse o con las teclas, ¿cierto? Me posiciono ahí en la fórmula, ahí, y la reviso. Arriba, ¿qué dice? ¿Qué es lo que coloqué? Dice A2 por B2. Entonces digo, ¿cuánto vale A2? Entonces yo en el fondo siempre la recomendación es que ustedes cuando hagan una fórmula, reemplacen los contenidos de las celdas y háganlo ustedes como, mentalmente como que lo hicieran a mano. ¿Ah? Entonces digo, es como por ejemplo, si estuviera bien escrita, imagínense por ejemplo, lo voy a hacer bien escrita, voy a hacer por eso, ¿cierto? Por ejemplo, aquí voy a decir que era S por el 19%. Entonces, si está bien escrita, me va a decir 2850. Entonces, ¿qué es lo que digo? A ver, habrá quedado bien, voy a fijar, no me habré equivocado en la fórmula que dice, el D2, ¿cuánto vale D2? Vale 15.000, ¿ya? Por el 19%, al 19%, incluso lo podría chequear, a lo mejor tengo una calculadora, sí, ahí sí está bien. Pero ¿qué pasa si con el caso que yo estaba antes, que decía valor? Voy a ir acá, perfecto, hago aquí en algo me equivoqué. Voy a la barra de fórmulas, dice A2, ¿cuánto vale A2? A2, dice texto, dice arroz. Nada que ver acá, pues entonces dice que estoy diciendo el A2, que es ese, lo voy a multiplicar por el B2. ¿Y cuánto vale B2? B2 vale 500, entonces estoy diciendo arroz multiplicado por 500, valor. ¿Ya? Entonces cuando le aparezca este mensaje, es que ustedes están haciendo una operación matemática, ya sea de sumar, multiplicar, dividir, cualquier cosa matemática, pero están haciendo la referencia de mis celdas, una de esas, las de las celdas, o más de una celda, no tiene números, tiene textos. Entonces, y en ese caso, entonces, cuando le aparezca ese mensaje que diga valor, separado con los signos de exclamación y delante un signo gato, significa que ustedes se equivocaron en algo y la fórmula quedó mal escrita. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, si me sale ese dato, lo que siempre es que me posiciono acá, voy a la barra de fórmula y yo empiezo a reemplazarlo. A ver, ¿cuánto tiene este valor acá? Eso. Aquí me equivoqué, pues de ver, aquí no era esto. ¿Ah? Se me corrieron las celdas. Entonces digo, lo corrijo, ya sea lo corrijo acá arriba o lo hago de nuevo. Entonces digo, no, la verdad que era este, era D2, digo D2 ahí, ¿cierto? Y además acá el B2 nada que ver, pues era 19%, y lo corrijo. ¿Ya? Lo corrijo sobre el barra de fórmula o lo corrijo acá, cualquiera de las formas que ya vimos. Ahí está. Entonces cuando le aparezca esos mensajes de error, significa que hicieron algo raro. Y después el último dice que era el precio neto más el IVA. Entonces digo, igual el precio neto más el IVA. Y ahí está ese valor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora veamos que tengo problemas, sigo teniendo problemas con mi mouse, ¿cierto? Sigo problemas con el mouse, no estoy peleado con el mouse y no me resulta nada con el mouse. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer ahora si no tengo el mouse? También coloco el signo igual. Ahora no voy a usar para nada el mouse. Voy a usar puras teclas. Coloco el signo igual. Con las teclas de direccionamiento me muevo y digo, voy a ir acá. Digo eso, más la otra celda que está acá. Y ahí lo hizo todo sin el mouse. Solamente seleccionando, usando las teclas. O sea, en este caso yo entonces coloco signo igual. Me cambio con las teclas, selecciono la celda que quiero hacer, digo eso, más la otra celda. Y cambio con las teclas la dirección y hago Enter. Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo problemas con el mouse, puedo usar entonces las teclas de direccionamiento. Y si tengo aún más encima, tengo problemas con tengo problemas con el mouse. Tengo problemas con las teclas de direccionamiento. ¿Ya? Entonces ya todo mal hoy día, no me funciona nada. Entonces, si aún tengo ese problema, lo que puedo hacer entonces, yo digito todo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Voy a borrar la fórmula, me posiciono acá, digo igual, yo digito todo ahora, entonces digo D2 por, perdón, ¿qué será? Más el E2, yo digité todo. Y aprieto Enter. Entonces, en este caso, esa fórmula que estaba ahí, la puedo hacer de tres maneras. Una, usando solamente mouse.
el mouse, selecciono las celdas y construyo mi fórmula. Otra opción, usar las teclas de direccionamiento. Me voy, me posiciono sobre las celdas y digito mi fórmula. Y la tercera, y la menos recomendable, es que yo digite todo. ¿Por qué digo menos recomendable? Porque me puedo equivocar. Pues entonces lo más probable es que a veces cuando uno está digitando, muchas veces se equivoca, en vez de colocar una letra, coloqué una, en vez de colocar la otra, coloqué una fila, etcétera. Entonces yo siempre trato, para mí, lo más conveniente, siempre es usar el mouse. Si no tengo el mouse, uso las teclas de direccionamiento. Y si ya me fallaron esas dos opciones, yo la digito. Pero la parte de la digitación yo no la recomiendo porque siempre que me equivoco en algo, ¿cierto? Porque yo como tengo que digitar todo, lo más probable es que de repente me equivoque en una letra, en una columna, en la fila. Entonces en ese caso no es recomendable. ¿Ya? Y pero ya supongamos que ya superé todo eso, ¿cierto? Entonces aquí, digo, a ver, entonces ahora voy a ir a la segunda fila, a la fila 2, y voy a hacer lo mismo. Entonces digo, igual, ese que está ahí, lo multiplico ahora por la cantidad, perfecto. Después digo, nuevamente voy acá, precio neto por el 19%, y después digo, la tercera fórmula, digo S más S. Listo, estoy impeque. Voy a la siguiente, ¿no? Aunque no va a estar ahí todo el día, por cierto. Imagínense aquí, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 productos. Imagínense que tengo 1000, 10.000, 1.000.000. No va a estar haciendo una fórmula uno por uno. Entonces, ¿qué es la ventaja que tiene Excel? Es que dice, no, ¿sabe qué? Usted solamente haga la fórmula una vez y después la copia. Esa es la gracia que tiene. Entonces, porque no va a estar repitiendo una por una, nada más la posibilidad de error, el tiempo que me va a demorar. Entonces, descartado, 100% descartado el que yo esté digitando fórmulas acá uno por uno en cada una de las celdas. Solamente entonces hago una vez la fórmula y después la copio. Entonces, perfecto, entonces voy a hacer caso de esa indicación y voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a posicionarme en la primera fórmula, que es esa, que está ahí, y yo les dije de que en general, ¿cierto? Cuando yo estoy en una celda activa, ¿cierto? Donde esté parado, ¿cierto? Donde yo me posicione, se pone la celda de color verde, y en la tarde abajito hay un puntito. Ese puntito va a ser súper útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo si me posiciono aquí ahora, voy con el mouse, me posiciono en el puntito que está ahí, y lo puedo arrastrar hacia abajo. Y la fórmula queda mágicamente hecha. Voy a la segunda, hago lo mismo. Hago ahí, copias abajo, voy ahí, copias abajo. ¿Ya? Pero también lo puedo hacer de otra manera. Siempre dije yo, siempre más de una fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula? Me posiciono ahí y en vez de estar copiando hacia abajo, que imagínense que yo tengo también aquí, tengo 6 productos, pero si tuviera 10.000, voy a tomar aquí, voy a empezar a moverme con el mouse para abajo, para abajo, para abajo, y a estar ahí, que es hasta dónde. Entonces no es conveniente, ¿cierto? Entonces en ese caso tengo otra ayuda, que yo me posiciono en la celda, me posiciono en el que está acá y hago doble clic y se me va a duplicar la fórmula. Lo mismo acá, hago doble clic, me posiciono acá, doble clic. ¿Cuál es la complicación que tiene acá? Si yo no tengo la experiencia de Excel, lo más probable es que al principio el puntito ese no lo voy a pillar, ¿eh? Me va a costar, de repente voy con el mouse, me posiciono, nunca lo logro pillar, voy a tener problemas de sintonía fina en un principio, pero después con la práctica ya lo voy a superar y ya me voy a meter a doble clic o hacia abajo ahí, no va a tener problemas, ¿ya? Pero también el Excel me da la siguiente facilidad, que en vez de estar haciendo estas fórmulas, ¿cierto? De que hacia abajo, aquí hacia abajo, y después hacia abajo, también lo puedo hacer de otra manera. ¿De qué manera? Como yo tengo las 3 fórmulas, junto las 3 fórmulas. Entonces tengo ese que está ahí, ¿cierto? Selecciono esas 3 fórmulas ahora. Fíjense que el puntito ahora, si selecciono esa con esa, fíjense que el puntito ahora queda en la columna E. Porque si lo tengo ahí, el puntito aparece en la columna D. ¿Cierto? Pero si yo selecciono ambas celdas,
aparece el puntito ahí en esa, ¿cierto? Y si le selecciono las tres, y para seleccionar puedo hacerlo también de varias maneras. Aprieto la primera, aprieto la tecla Shift, la que está al lado del mayor menor, después clic ahí, selecciono y selecciono. Ahí tengo las tres seleccionadas. Otra forma es que yo con el mouse seleccione las tres celdas de una sola vez. ¿Ah? Siempre conviene que ustedes la recomendación es que pongan el mouse al medio ahí, hacen clic ahí y lo mueven hacia la derecha. Y ahí entonces seleccionan ahora las tres fórmulas de una sola vez. Y ahora me voy al puntito y hago doble clic. Y ahí lo copié de una sola vez. Entonces, ¿cuál está la gracia de Excel? Entonces, que yo a lo mejor me dediqué, ¿cierto?, a hacer la fórmula y estuve ahí peleando harto rato con mi función, pero una vez que la hago, la copio, ¿no? Sobre todo si tengo muchos datos. Entonces, esa es la ventaja enorme que tiene, que yo hago mi fórmula y después solamente hago es copiarla. Si, por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿y qué pasa si tengo el mouse malo? ¿No? Porque acá en el caso yo les hice fue decir, ¿sabe qué? Voy a volver para atrás. Digo, entonces usted lo que tiene que hacer es que tomen el mouse y seleccionen, ¿cierto? Aquí dije, toman el mouse, seleccionan las tres fórmulas y hacen doble clic. Pero, profe, tengo problema porque no me funciona el mouse. Entonces lo hago con las teclas de direccionamiento. ¿Y cómo lo hago entonces? Aprieto la tecla Shift es la que está, acuérdense que el teclado que ustedes tienen, al costado izquierdo dice bloqueo mayúscula, después hay una tecla que va hacia arriba, y esta está la que dice CTRL. La tecla Shift es la que está en medio, entre las dos. La mantienen apretada, y con las teclas de direccionamiento seleccionan las tres fórmulas, ¿ya? Y arriba, entonces, pues ahora, van a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar esa, pincho ahí, aquí, y bajo, abajo, hasta donde está la fórmula, hasta ahí. Dejo todo marcado, ¿ya? Pero obviamente la primera selección es donde tengo las fórmulas. Entonces, pincho ahí, selecciono esas tres, y bajo hasta acá, ahí. Y ahora digo control, aprieta tecla control, y digo control J, y las va a copiar hacia abajo. Y ustedes dirán, ¿por qué control J? Abajo podría para otra fórmula, yo podría usar un control D y otras cosas. Entonces, ¿dónde aparecen estos de control? Si ustedes toman el mouse y van, por ejemplo, donde está el menú inicio, y ustedes desplazan con el mouse en los dibujitos que están acá, en esos iconos que están acá, fíjense, por ejemplo, yo me voy a posicionar con el mouse donde está la tijera. Y si me posiciona y dice cortar, después dice quita la selección y la coloca en el portapapeles para que se pueda pegar en otro sitio. Pero fíjense que dice cortar y entre paréntesis dice control más X. Si voy a la que está abajo, que aparecen dos hojitas, y dice copiar, dice coloca una copia de la selección en el portapapeles para que pueda pegar en otro sitio. Y entre medio dice control más C. Si por ejemplo si voy a la del lado que dice pegar, dice agrega contenido del portapapeles al documento, y entre paréntesis el control, el signo más y la B corta. Si voy por ejemplo acá al costado derecho donde dice edición y donde dice rellenar, puedo yo rellenar hacia abajo, dice control J, rellenar hacia la derecha, control D, hacia arriba no tiene nada, no tiene ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, el Excel tiene la ventaja, entonces también, fuera de yo ingresar fórmulas, ingresar datos, números, etcétera, cualquier cosa, yo también puedo usar entonces una secuencia de teclas, así como yo dije, voy a usar la tecla, la F2 y así, y otras que vamos a ver en el curso. También entonces la tecla control también me sirve. Entonces, cuando yo aprieto la tecla control, que es la que está al final del teclado, al costado izquierdo, la parte más abajo, que dice CTRL, esa es la tecla control. Si yo aprieto esa tecla más otra, una secuencia de otras letras, yo puedo hacer otras funciones, otra funcionalidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hice yo? Voy a volver para atrás. Dice, ¿sabe qué? Dije, voy a seleccionar mis fórmulas. Ahí, seleccioné todo, y acá digo ahora,
digo control J, por otro lado control y la letra J. ¿Y qué es lo que hace? Me va a copiar la fórmula. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué J? Porque dice acá, si ustedes van al menú que dice rellenar, si yo le digo hacia abajo, dice que es rellenar hacia abajo y dice control más J. Entonces, cuando ustedes vean en Excel o un documento, alguna parte, cuando diga CTRL más una letra, significa que ustedes tienen que apretar esa tecla, la control, y la otra letra. Por eso dice más. Entonces funciona apretando ambas teclas. La tecla control y más la otra, que puede ser la B corta, puede ser la X, puede ser C u otra. ¿Ya? Entonces para eso entonces sirven estas teclas que son de ayuda, ¿ya? Y que nos permiten entonces, más que nada para aquellos que son más digamos, les gusta a lo mejor no usar el mouse y quieren hacer las cosas, son medios acelerados y quieren hacer cosas más rápidas, entonces de repente usan mucho solamente el teclado, entonces control clic allá. Pero la verdad que yo, como recomendación a ustedes, yo prefiero que ustedes usen el mouse. Es lentito, ¿cierto? Ahí no importa, paso a paso, ¿eh? Pero para mí lo ideal es que usaran el mouse. Pero si de repente algunos que quieren usar el teclado, se puede usar. Yo trato de no recomendarlo porque me implica tener que aprenderme las teclas de memoria para saber que si quiero copiar para tal cosa tengo que hacer control algo, entonces no. Obviamente después ya con la experiencia la voy a aprender. Pero en ese caso yo prefiero que ustedes se acostumbren primero con el mouse, sacar el máximo provecho al mouse. Si tienen problemas con el mouse, al principio va a costar un poquito por el asunto del manejo, ¿ya? Pero que ya se van a ir acostumbrando. Entonces ya por lo menos hoy día hicimos hartas cositas, ¿cierto? Entonces dijimos, aprendimos qué cosa, aprendimos de que cuando quiero hacer una fórmula, yo tengo que decirle que voy a usar la fórmula. Y para eso entonces voy a usar el signo igual y hago la fórmula en particular, ¿ya? ¿Qué nos quedó como para terminar este ejercicio, este primer ejercicio? Es que tiene unos totales. Entonces dice total, ¿cierto? Acá dice aquí total. Y entonces, ¿cómo lo puedo interpretar? Es que me van a pedir que yo coloque los totales de la columna, ¿cierto? El total de la columna precio unitario, el total de la columna cantidad, el total del precio neto, el total del IVA y el total del precio bruto. Entonces, cuando yo quiero usar los totales, yo puedo hacer lo siguiente también. Aquí digo, voy a hacer mi fórmula. Entonces me dijeron que para hacer la fórmula voy a usar el signo igual. Entonces coloco el signo igual, uso el mouse, estoy usando el mouse, ¿cierto? Entonces digo S más la que sigue, más la otra celda, fíjense ya cambiando colores, más la que sigue, más la que sigue y más la última. Listo, ahí entonces dice, ¿cuántas celdas usé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la gracia, ¿cierto? Es que fíjense que va usando, para cada celda que yo seleccioné, le va colocando un color, entonces va a ser una ayuda enorme cuando yo me equivoque, ¿cierto? Pasa donde hay un error, y el color me va a ayudar. Aprieto Enter, y ahí está el total. Pero a lo mejor alguien podría decir, pero profe, si estoy ahí ingresando, tengo 1000 productos o 10.000, voy a tener una tremenda fórmula, ¿cierto? Voy de la B2 hasta la B1000 a lo mejor. Voy a estar toda la tarde ingresando la fórmula. Pero si yo lo quisiera hacer, lo hago de esa forma. Yo puedo hacer uno por uno, decir que quiero sumar esta, quiero sumar acá, que quiero restarlo otra cosa, quiero multiplicarlo. Yo puedo hacer la fórmula de esa fórmula, ¿ah? de esa manera. Alguien diría, esta es la forma carretera, ¿eh? Lenta. Entonces existe otra forma que es mucho más rápida. Para evitar, ¿cierto?, estar haciendo esta figura de uno por uno, es que yo entonces lo que puedo usar son las funciones que tiene Excel. ¿Cuáles? Como por ejemplo, es que en este caso, entonces en vez de estar ingresando esa fórmula, que obviamente tiene la desventaja que me puedo equivocar, ¿cierto? En vez de colocar una letra, coloco una columna ahí, entonces ahí obviamente yo debería tratar de no usarla. Yo siempre trato de que la recomendación es que no digiten las fórmulas, ¿ah? Tratar de evitarla. De repente hay el caso en que uno está obligado a hacerla, no hay otra forma de poder ingresarla, pero al principio, nosotros que vamos a ir practicando, la recomendación es ojalá no tener que digitar yo las fórmulas, sino que usar el teclado y el mouse sobre todo. Entonces para eso hago lo siguiente. Como yo quiero sumar y no quiero hacer esto, estar haciendo uno por uno,
Entonces lo que puedo hacer es que voy a usar las funciones que tiene Excel. ¿Y cuáles son las funciones básicas de Excel? Están en el menú inicio, en ese menú. Al costado derecho hay un símbolo que dice sumatoria. Que es el símbolo sumatoria que dice suma automáticamente, el total aparecerá después de la celda seleccionada. Entonces, este icono que está acá me va a sumar los datos. Entonces, perfecto. Hago clic acá. Fíjense que aparece la palabra suma ahora. Dice suma. Entre paréntesis, el rango de la suma que voy a hacer. ¿Qué rango voy a hacer? Voy a sumar de la celda B2 hasta la celda B7. Y delante coloco nuestro ya conocido símbolo igual. Y aparece entonces una zona punteada. Y hago Enter. Y me entrega el total. Entonces, ahora este es mucho más rápido que la otra. Voy a devolverme para atrás. O sea, en este caso, por ejemplo, la anterior, que era muy larga. Entonces, en ese caso, ¿sabe qué? Mejor usar la función suma. ¿Y cuál es la ventaja que también que tiene? Que ahora yo podría tomar esta fórmula y yo la arrastro. Y voy a tener totales. O sea, destiné a hacer esta fórmula que está aquí, después la arrastro. Y hacerlo. ¿Y entonces, como lo hice eso? Voy a hacerlo de nuevo. Entonces tomo la fórmula. En el puntón, en donde está el puntito verde, me posiciono con el mouse, aprieto el mouse con el botón izquierdo y lo arrastro hacia la derecha, sin soltarlo. O sea, si lo suelto, lo va a hacer hasta ahí. Por ejemplo, si tomo el mouse y me empieza a correr hacia el lado y lo suelto acá, por ejemplo, va a llegar hasta ahí. Lo solté. Me hizo solamente las 3 primeras sumas. Me faltan los de acá, chura, me equivoqué, perdí el mouse, así que mejor completo todo el resto. ¿Ya? Entonces, la idea es entonces que yo, cuando quiera copiar hacia el lado, tomo la fórmula, voy con el mouse, un puntito verde, aprieto con el botón izquierdo del mouse, sin soltarlo, me desplazo hacia la derecha. Y por cada vez que avance hasta donde yo quiero llegar hasta ahí, lo suelto el mouse, y automáticamente entonces me va a copiar la fórmula. Entonces yo arrastré todo eso que está acá. Ahora, fíjense lo siguiente, voy a volver un poquito para atrás con la fórmula para que se entienda bien la función suma, ¿ya? Entonces lo que yo hice fue lo siguiente, ¿cierto? Dije, me posiciono ahí, o sea, primero tengo que estar posicionado ahí, ¿cierto? Porque si yo estoy posicionado en otro lado, el cursor anda por otro lado, y aprieto el símbolo acá, no hace nada, ¿cierto? Entonces digo, chuta, que, no, me equivoqué acá, entonces, no, la fórmula tengo que, si me coloco acá, por ejemplo, y aprieto el símbolo de la suma, no hace nada, ¿cierto? Entonces, no, de veras me equivoqué, de veras que está aquí. Me posiciono ahí quiero coger el total. Me posiciono con el mouse, hago clic ahí, y ahora voy arriba, a donde está la sumatoria, y hago clic. ¿Qué es lo que entonces va a hacer? Me va a seleccionar las celdas que quiero manejar, la va a dejar en forma punteada, va a colocar el rango de la suma, de las que tengo acá, B2, 2.B7, abro paréntesis, cierro paréntesis, y hago Enter. ¿Por qué será importante eso? Por lo siguiente, imaginemos la siguiente figura. Imaginémonos que, por ejemplo, que los datos que están acá, por ejemplo, de la sal, por ejemplo, no hay nada. Bueno, las voy a borrar, la voy a dejar vacía. ¿Ya? No tengo datos. Entonces me posiciono ahí. Voy a donde está el símbolo de la sumatoria. Hago clic ahí. Pero fíjense que ahora me aparece solamente punteado ahí. Y no todo lo arriba. ¿Por qué? Porque lo que hace Excel es que cuando yo voy a hacer una función suma, lo que hace dice, a ver, usted quiere sumar. ¿Dónde? Él va a empezar a buscar si tengo números. Va a buscar números hacia arriba. Y va a empezar a buscar en las celdas que tengan números. Si en alguna celda no tengo datos, hasta ahí no más va a llegar. ¿Ya? Me va a entregar solamente datos hasta esa celda. Si yo, por ejemplo, hubiese tenido, voy a volver para atrás, por ejemplo, ese dato no está. ¿Ya? Me falta el primero. Me posiciono ahí, aprieto el símbolo, lo marca hasta ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta ahí llegan los datos. Si yo, por ejemplo, no tuviese datos, voy a volver para atrás, para dejarlo como estaba antes, para no perderle eso. Ahí. Por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, parado
estoy parado acá, por ejemplo, aquí, voy a correr este que está aquí, lo voy a correr hacia el lado de acá. Por ejemplo, si estoy parado ahí y aprieto el símbolo de la suma, lo marca ahí, ¿se fijan? Aparece el signo marcado, si me punteo los números y aparece suma, y dice que es de la B2 hasta el F2. Toma la celda B2 hasta la celda F2 y hace la suma. O sea, ¿qué es lo que hace entonces? Cuando yo voy a colocar la función suma, lo que hace es busca si tengo datos hacia la izquierda. Si los tiene, lo va a marcar y me lo va a mostrar. Si estoy acá abajo, acá por ejemplo, y voy al signo suma, va a buscar si tengo números hacia arriba y me los va a mostrar y me va a sugerir, ¿esto es lo que te quiero sumar? O sea, por ejemplo, si yo estuviese parado acá, por ejemplo, voy a pararme en la celda de G8, ahí, aprieto el símbolo de la suma, no tengo nada. ¿Por qué? Porque hacia arriba no tengo números. Y hacia la izquierda tampoco tengo números. Entonces, por eso es que no me muestra nada. ¿Ya? Entonces digo, aquí me equivoqué, pues no era aquí. Se me corrió el mouse, entonces la verdad que tenía que colocar la sumatoria, no sé, acá. ¿Ya? Ahora, supongamos de que, por ejemplo, este está vacío, y yo quiero hacer la suma. Voy al símbolo de la suma, pero me va a mostrar eso, ¿no es cierto? Entonces digo, no, aquí hay algo raro, ¿cierto? Aquí, yo quiero sumar todo igual de todas maneras, pero como está vacío, él sabe que dice, al meterse acá, dice que no tengo datos, entonces me sugiere solamente eso. Esto es una sugerencia. Entonces cada vez que ustedes hagan una función y aparece en línea punteada las celdas, lo que es él dice, sabe que según los datos que yo tengo, yo le puedo sugerir que la información que resuelve su función es esta. Pero en este caso, si yo quisiera de todas maneras igual sumar, siendo que está vacía, pero no importa, igual quiero sumar todo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo puedo seleccionar todo esto que está acá. Entonces, selecciono acá hasta ahí y selecciono los datos y doy Enter. Entonces ahí, yo en este caso, si bien a lo mejor él me dice, ¿sabe qué? Se obtengan todos los datos, pero yo puedo cambiar entonces la selección y decir, ¿sabe qué? No, yo la cambio. Entonces me posiciono ahí. Digo, no, aquí quiero tomar el de arriba. Tomo el mouse o las teclas, también puedo hacer lo mismo. Selecciono ahora, digo, de aquí hasta acá. Hasta ahí. Y ahora digo Enter. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Pues entonces lo que hago es que estoy entonces seleccionando los datos y él me sugirió algunos, pero como este está vacío, él se corta la selección hasta ahí nomás. Pero si yo quisiera tomar datos más arriba, yo lo selecciono. ¿Ya? Entonces, en general, entonces la ventaja que tiene es que el usar la función suma me evita tener que estar digitando uno por uno. Y lo que puedo hacer son las funciones de rango. ¿Ya? Entonces me dice, entre qué rango y rango lo quiero hacer. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, si yo tengo el mouse malo, ¿cierto? No tengo forma, ¿cierto? de ir hacia arriba donde está el icono de la suma, dar clic ahí para que yo le diga que me sume. Si yo no me funciona entonces el mouse, yo también lo podría digitar, siendo que yo les dije que en general la recomendación es que no digitar, ¿cierto? Por asunto de no equivocarse, ¿cierto? Pero si digo, no, la verdad que como tengo el mouse malo y tengo que hacer esta pega, me voy a fijar muy bien, no equivocarme. Entonces, ¿qué es lo que digo? Lo voy a digitar. Entonces coloco signo igual. Coloco yo la palabra suma. Suma. Fíjense que cuando yo estoy haciendo una función de Excel, cuando yo coloco una letra, coloco el signo igual, y coloco cualquier letra, por ejemplo, A. Si coloco la letra A, me va a aparecer todas las funciones que tiene Excel y que empiezan con A. Si colocara, por ejemplo, la letra C, todas las que empiezan con, todas las funciones que empiezan con C. Si coloco, por ejemplo, M, lo mismo. Entonces, en este caso, si coloco S, dices, todas las que empiezan con S. Entonces, sec, secuencia, segundo, seno, sí, etcétera, otra. Coloco la U, ya voy un poco aislando un poco las funciones que quiero usar. Digo, entonces, su M, parece, esta que está acá. Digo, sum, perfecto. Entonces, yo podría entonces usar, dar clic eso y hago la función. Pero si como yo soy medio porfiado, no quiero usar la sugerencia que me está usando, yo sigo digitando, digo, suma. Después,
coloco entonces el nombre completo de la función que se llama suma, digo, abro paréntesis, y coloco el rango, que en este caso era de la B2 hasta el B7, ¿ya? Todo digitado. Hago la suma. Ahí está, perfecto. Si, por ejemplo, digo, a ver, yo quiero igual, voy a colocar igual, suma, abro paréntesis, y ahora voy a usar el mouse. Tomo aquí y lo hago acá. Y cierro paréntesis. También exactamente igual, ¿no? Entonces, tengo muchas formas de poder hacerlo, ¿no? Obviamente, a mí yo les recomiendo siempre mejor usar el mouse para no equivocarse. Pero si yo lo quiero digitar, lo puedo hacer de esa manera. ¿Qué pasa si me equivoco ahora? Supongamos que coloco, en vez de colocar, digo suma, y me como la letra A, ¿eh? Supongamos que me equivoqué, eso te digo acá, digo B2 hasta la B7, ¿eh? Y cierro paréntesis. Aparece entonces, aquí aparece otro mensaje. ¿Se acuerdan que al principio hay una que decía valor? ¿Eh? Decía valor, entre signos de exclamación valor. Fíjense que aquí aparece otra cosa, dice nombre, ¿ya? Entonces cuando les aparezca este mensaje y que diga nombre, significa entonces, ¿qué es lo que interpreta Excel? Dice, usted está usando una función, esa función no existe. Entonces digo, a ver, ¿cómo que no existe? Entonces, ¿qué les dije yo? ¿Se acuerdan cuando yo les dije yo, cuando le aparezca el mensaje de valor, ustedes van a la celda, hacen doble clic y la revisan? Acá lo mismo, ¿cierto? Digo, pero ¿cómo que está mala? Entonces voy con el mouse, me posiciono ahí, hago clic acá y dice, a ver, ¿qué está de malo? Dice suma B2, B7. No, que está bien, pues de la B2 hasta la B7. Ah, me comí la letra A. Entonces voy, la corrijo, coloco la letra A y ahí funciona bien, ¿ya? Ahora, en general, estas funciones, ¿qué es lo que tienen estas funciones? Acá, siempre va a estar el nombre de la función, el signo igual, el nombre de la función, abro paréntesis, obligatorio, siempre va a ser, cuando yo hago una fórmula, o perdón, hago una función, unas funciones propias de Excel, de las 400 y tantas que tienen, coloco el nombre de la función, abro paréntesis de forma obligatorio y cierro paréntesis. En algunos casos, cuando yo no lo coloco, por ejemplo, si yo podría haberlo hecho así, ¿cierto? Él lo corrige. Fíjense que yo, por ejemplo, coloco acá, digo, voy a colocar suma, abro paréntesis, B2 hasta la B7. Y no lo coloco, cierro paréntesis, aprieto Enter y él lo corrige. Él automáticamente algunas cosas me ayuda. Pero, por ejemplo, podría ser, digo, suma, no le coloco paréntesis, voy a decir suma B2, 2.B7, cierro paréntesis. Ahí está malo, ¿cierto? Ahí sí que sabe que no es malo. En general, generalmente me ayuda cuando la parte final. Entonces digo, aquí me equivoqué, me faltó el abro paréntesis. Aquí voy acá, lo cambio y coloco abro paréntesis y ahí se corrige, ¿ya? Pero sí lo recomiendo, perdón, y lo otro que también, siempre cuando son funciones, fíjense que dice suma, abro paréntesis, B2, 2 puntos, B7. Cuando sea 2 puntos, significa entonces que voy a usar un rango. ¿Cómo interpreto esta fórmula? Dice que va a ser la celda B2 hasta la celda B7. ¿Por qué? Porque tengo 2 puntitos. Los 2 puntos, entonces, siempre voy a hablar de rangos. Si, por ejemplo, si yo me equivocara, y en vez de colocar los 2 puntos, colocara punto y coma, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Reviso la fórmula, si le coloqué suma, abro paréntesis, B2, punto y coma, B7, lo que estoy diciendo es que va a sumar en la celda B7, que vale 500, más la celda B7, esa más esa. Tengo 500 más 1800, me suma 2300. ¿Por qué? Porque aquí me equivoqué, ¿cierto? Por estar haciendo las cosas, digitarlas a mano, no me di cuenta, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar 2 puntos, porque es un rango, lo que coloqué punto y coma. ¿Qué es lo que hice acá? Entonces lo que usted quiere hacer es sumar la celda B2 y la celda B7. Entonces, en el fondo, el punto y coma se me pasa como un I. Esta y la otra. Estas dos. En cambio, si coloco 2 puntos, toma rangos. Y de esa forma,
de las funciones que tiene Excel siempre funcionan de esa forma, ¿eh? Siempre yo coloco un rango y voy colocando los valores que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué más? Para ir terminando, entonces, como una especie como de resumen, ojalá que los que, que no lograron conectarse, yo les ofrezco que mañana yo me voy a conectar a las 6 de la tarde para que si aún tienen problemas para bajar archivos o les cuesta entrar al aula, para que entonces yo les indico cómo hacerlo para que sea más fácil, ¿cierto? Para que ustedes puedan descargar la información. Y la ventaja, ¿cierto?, es que ustedes siempre estén trabajando a dos pantallas. Una pantalla que tengan abierta viendo lo que yo estoy haciendo, lo que estoy explicando, y la otra pantalla donde que ustedes la vayan practicando, porque el mirar no es nunca lo mismo, ¿ah? Si yo estoy mirando no voy a aprender, ¿ah? O salvo que después tengo entendido que Lautaro está grabando la clase, después la pueden mirar y la pueden ejecutar, ¿eh? Pero lo mejor es que la vayan trabajando al unísono. Entonces ustedes van haciendo cosas, porque ahí van a ir saltando dudas, y ahí entonces es el momento propicio para preguntar. Entonces, no me resultó esto aquí, que hice algo mal. Entonces eso también para que les vaya a ayudar a ustedes a ir corrigiendo errores que uno va cometiendo al inicio. También les va a servir para los demás, pues entonces yo también les voy a explicar, no, te equivocaste aquí, hiciste esto, etc. Entonces, la idea entonces es eso, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir practicando, para aquellos que a lo mejor nunca, que se han metido muy poquito en esto, la sugerencia que yo les hago es que la ventaja que tiene es esto, que el archivo que yo les subo al aula no tiene fórmula, entonces cosas que yo lo tome, lo bajo, hago la fórmula y a lo mejor podría después compararla con lo que hicimos. Entonces ahí después yo puedo chequear y veo dónde me equivoqué, porque acá esto se aprende practicando, ¿ah? No hay otra forma, ¿ah? Ese es el mirar no ayuda mucho, ahí uno siempre ahí va aprendiendo ustedes son profesores, así que saben de que esto es experiencia, ¿cierto? De hacer, ¿cierto? Y al principio no se compliquen, no se asusten de que chuta, no me resulta, no me sale, ¿no? Al principio les va a costar un poquito, pero después la idea es que ustedes vayan aprendiendo y van a ir, y ojalá, ¿cierto?, al final del curso ya puedan dominar las herramientas básicas que tiene Excel y pueden hacer fórmulas y sumas y sacar datos y imprimir cosas, hacer gráficos, sacar porcentajes, etcétera, ¿no? Así que ojalá que entonces para los que hoy día no se pudieron conectar, no pudieron bajar la información, mañana lo podemos mirar, ¿cierto? De modo que después cuando partamos la clase ya tengan abiertos los dos archivos para que ya empecemos a ver otras cositas, ¿cierto? Ya ver algunas otras cosas que me interesa que ustedes conozcan, que tienen que ver con los formatos, con el tipo de texto y cosas que vamos a ir manejando. Entonces la idea es que, o sea, si bien a lo mejor el fuerte del Excel son las fórmulas, y es lo más difícil, ¿eh? Es lo que más cuesta al principio, ¿eh? Entonces lo que uno empieza le saca como, le saca el quite, algunos muchos dicen, pucha, no, está todo bonito, pero está todo bonito mientras no haga fórmulas, ¿eh? No, pues al contrario. La idea es que ustedes aprendan a hacer fórmulas, va a costar al principio, hay que ir dominando la forma de trabajar y eso es netamente práctica, practicar aquí muchas veces, hasta que sale, ¿no? Entonces pues, cuando ya uno ya le logra y le toma el gustito, ¿cierto? Ya uno puede ir haciendo muchas cosas interesantes. Ahora, como dato anexo, ¿cierto? Como para ir finalizando, para entusiasmarlos, ¿ah? Para aquellos que a lo mejor ya conocen, en general, el Excel está dividido en tres partes, ¿ah? Tres, por si después hacen un curso con nosotros o con otros lados. Por lo general, manejan tres niveles. El básico, que quedamos nosotros, que en un fondo ir metiéndose para que usted pueda hacer fórmulas, formatear, dejar bonita la planilla, hacer gráficos y hacer algunas otras funciones por ahí que es más usada.
El segundo curso, que se llama Excel Intermedio, muchas instituciones lo ofrecen también, que es lo que hay entonces ahí es fuerte el usar las funciones, todo lo que hay en el menú donde dice fórmulas, es usar todas las funciones ahí, obviamente las más usadas también, ¿cierto? Entonces uno se dedica ahí a explicarle las funciones que tiene Excel. Y en algunos casos se termina usando tabla dinámica, no sé si alguien ha escuchado hablar de esa palabra. Es una forma de hacer resúmenes de información bastante rápida y bastante amistosa, y eso se llaman tablas dinámicas. Eso es como lo que uno ve en el curso que se llama intermedio. Y el tercer curso que uno hace de Excel, que es el Excel avanzado, es, digamos, usar ya funciones que tienen que ver con análisis de datos, hacer macros, hacer formularios, es un poquito más, sobre todo las macros son un poquito más complicaditas, ¿cierto? Porque implica manejar algunos conceptos de programación, cosas. Espero que más o menos ustedes se vayan situando. A mí, yo por mi recomendación de experiencia laboral, porque yo trabajé muchos años en la empresa, así que conozco no tan solo por el lado mío de mi formación como del área de informática, sino que por el lado de conozco mucho qué es lo que usaba la gente, el usuario común y corriente de estas planillas. Entonces, en lo general, yo recomiendo que hasta el curso intermedio es lo ideal. El avanzado es para aquellos que ya quieren ir perfeccionando algunas cosas y manejan muchos datos, muchas estadísticas, distintos tipos de fórmulas. Ahí es recomendable que hagan el Excel. Entonces, para hacer el Excel avanzado. Pero para usted el ideal sería que partieran haciendo este, y ojalá pudiesen después hacer un intermedio, porque conozcan también todas las otras funcionalidades. Eso más o menos para que se vayan viéndose hacia dónde se orientan uno al utilizar el Excel, ¿ya? Así que eso por hoy día. Vamos a dejarlo hasta acá. Mañana entonces le ofrezco conectarnos un poquito antes para aquellos que no han tenido problemas, digamos, de conectividad, de modo que para que vayamos practicando, y mañana voy a ir haciendo más ejercicio. Yo ahí les voy a... Para hoy día había otro archivo que lo había juntado, lo vamos a ver mañana, para que ahí ustedes vayan ejercitando, ¿ya? Aquellos los que pueden avanzar, como están hechos ahí, ¿cierto? Algunos las preguntas están ahí, que quiera avanzar, no hay problema, lo puede hacer y ahí les va a servir como práctica. Así que eso, entonces nos contamos mañana, y le ofrezco entonces la ayuda para aquellos que tengan problemas, y nos juntamos un poquito antes y yo los apoyo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Hay que practicar. Ya, pues, así que mañana ahí, por ejemplo, Ada, por ejemplo, la que estaba con problemas, ahí nos juntamos mañana un poquito antes. Yo le ofrezco, si tiene tiempo usted un poquito antes, yo le ayudo a conectarse. Sí, yo me conecté bien ahora. Muchas gracias. Qué bueno. Eso ahí al principio cuesta un poquito, pero ahí, así que paciencia nomás para aquellos que tenían problemas, pero después ya con esto, ya mañana vamos a ir como avión, entonces vamos a ir avanzando rápido. Solange tenía. Qué bueno, así que espero que les sirva y nos juntamos mañana. Ya pues, ok. Listo, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Lautaro, ¿estás por ahí conectado? Presente. ¿Estamos entonces, Lautaro? Sí, pues, hasta mañana, gracias por todo. Mañana nos juntamos a las 6 entonces para para aquellos que no tengan problemas, nos juntamos para que ellos lo asesoramos para que puedan trabajar al unísono. Y con Solange también, el video va a estar a la brevedad, no me comprometo para mañana, porque es complicado, hay que editarlo, pero vamos a ver si lo podemos tener, bueno, mañana o pasado, por lo menos para la tercera vez. Gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Que estén bien. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós.